excavaciones para la construcción de sótanos de edificaciones. Criterios que se deben tener en cuenta para el diseño, la planeación, la construcción de excavaciones para sótanos. Las excavaciones para sótanos son estructuras geotécnicas relativamente complejas que requieren de una planeación, de un diseño detallado. Vemos en la fotografía de la izquierda un sótano con una serie de edificaciones contiguas, las cuales no deben sufrir deformaciones significativas por la construcción del sótano. Un sótano con una pantalla entibada con elementos metálicos debidamente diseñados y detallados. ¿Qué factores se deben tener en cuenta en la planeación y diseño de excavaciones para sótanos? Primero, naturaleza del subsuelo. La naturaleza del subsuelo determina en buena parte el sistema de pantalla y la necesidad de protecciones especiales. El tamaño de la excavación. Entre más grande la excavación, entre más profunda, va a requerir mayores elementos y diferentes equipos y procedimientos de excavación. La escala del trabajo general. Volúmenes muy grandes de movimiento de tierra requieren de varias fases y de trabajo por sectores, de acuerdo a una planeación determinada. Muy importante. Niveles freáticos. Los niveles freáticos afectan los sistemas de protección de los taludes, sistemas de desagüe y el apantallamiento en sí. Y los vecinos. Vecinos de estructuras delicadas, estructuras de gran tamaño que imponen ciertas condiciones, ciertas restricciones, precauciones. No podemos, al construir un sótano, afectar a los vecinos. Los niveles freáticos. Esencial. Al excavar bajo el nivel freático, la susceptibilidad al derrumbe del talud aumenta. Las presiones de agua y adicionalmente los flujos de agua que pueden generar efectos de erosión, efectos de colapso de las paredes de la excavación del sótano. Niveles freáticos. ¿Y qué debemos hacer para diseñar? ¿En qué consiste el proceso de planeación? Primero, tener muy bien caracterizado geológicamente el sitio. Caracterización geológica. Estudio geotécnico. Todo sótano requiere de un estudio geotécnico completo, con sondeos, ensayos de laboratorio y ensayos de geofísica. Analizar la estabilidad de las excavaciones. Factores de seguridad y de formación. Estudiar y analizar a detalle las construcciones vecinas. El vecino puede ser más importante que nosotros mismos. Al excavar, no podemos afectar al vecino. Podría ser fatal para el resultado de la excavación. Determinar cuál va a ser el sistema. Si va a ser pantalla anclada, pantalla con micropilotes
pilotes entibados específicos, elementos metálicos, sistema de excavación y de contención y protección de los vecinos. Diseño del drenaje y subdrenaje. Y monitoreo. El monitoreo de las excavaciones es esencial para poder tomar decisiones durante la construcción de la excavación. Investigar a detalle las construcciones vecinas. Cimentaciones. Tanques enterrados. Elementos específicos. Utilidades. Diseñar para evitar asentamientos excesivos, desplazamientos de las edificaciones vecinas. En todos los casos se van a presentar deformaciones. Tenemos que garantizar que las deformaciones sean mínimas, sean de solo unos pocos milímetros, para que no afecten la estructura vecina. Excavaciones, edificios, sistema de soporte. Diseñar para evitar asentamientos de los vecinos. El soporte adecuado de los taludes del sótano. Algunas edificaciones vecinas son muy sensitivas a los movimientos y cualquier pequeño asentamiento puede generar agrietamientos en la estructura. Tener en cuenta el tipo de estructura, la edad, los elementos estructurales y los elementos no estructurales, los materiales de construcción del edificio vecino, el tipo y características de la cimentación del vecino son muy importantes para poder analizar el comportamiento de la excavación, el comportamiento del vecino durante la excavación. Levantamiento del fondo de la excavación, asentamientos, deformaciones horizontales, deformaciones laterales. Diseñar para proteger el vecino. Confirmar las condiciones del lote. Estudio geotécnico y confirmación de ese estudio. Definir forma y área de la excavación. Tener muy en cuenta la geología. Muy detallado el tema del nivel freático y la historia de excavaciones en la zona. Cómo se comporta el suelo en el momento en que nosotros construimos un sótano. Cada ciudad, cada zona de la ciudad, de acuerdo a la rigidez del suelo, de acuerdo a las condiciones geológicas, tiene un comportamiento específico. Investigar la historia. La historia de otras excavaciones en la zona. Cómo se realizaron, cómo se comportaron, qué ajustes hubo que hacer durante la construcción. Geología y geotecnia del suelo. Sondeos y geofísica. Los ensayos de geofísica pueden generar información muy útil y determinante para el diseño de nuestra excavación. Determinar los parámetros de resistencia al suelo, el ángulo de fricción, cohesiones, módulo de elasticidad muy importante y perfil de suelo a profundidad. Cómo cambian los mantos de suelo o de roca a profundidad. Calcular las presiones sobre las estructuras de contención de acuerdo al tipo de estructura y calcular las deformaciones posibles. Cortantes, momentos, fuerzas, diseño de la estructura de los elementos de contención, diseño de los elementos geotécnicos de la excavación, análisis de asentamientos, análisis
de la estructura y diseñar el sistema de excavación y sobre todo el sistema de la estructura de contención. Dimensionar todos y cada uno de los elementos de la pantalla. Anclajes, soportes, entibados, estructura, sus drenajes. Dimensionar todos y cada uno de los elementos, calculando los esfuerzos y teniendo en cuenta las deformaciones. Existe información técnica, existe conocimiento. Sin embargo, hemos tenido en el medio nuestro muchos problemas con sótanos. Son problemas por falta de conocimiento de la geotecnia y la geología, por diseños insuficientes o por un procedimiento constructivo inadecuado. Calcular las deformaciones, calcular los asentamientos y diseñar para limitar al máximo las deformaciones, utilizando modelos matemáticos o modelos de elementos finitos. Los elementos finitos son muy útiles para el diseño de sistemas de excavación de sótano y diseñar el proceso de excavación. En los elementos finitos nosotros podemos analizar con la secuencia de la excavación cómo es el cambio en los esfuerzos, en las deformaciones a medida que avanzamos con nuestra excavación. Y diseñar el monitoreo, puntos de control. Diseñar en qué momentos, cuál va a ser el timing de las análisis de la medición de los elementos de monitoreo y cómo vamos a monitorear. El monitoreo es muy importante para tomar decisiones a tiempo. Diseño específico de excavaciones para sótanos. Complejidad. Complejidad, pero existe tecnología, existe conocimiento. Utilizarlo para que nuestros sótanos se comporten en forma adecuada. Muchas gracias.